Me llamo Tomás Villanueva, tengo 56 años y durante 21 años trabajé en la morgue del Hospital General de San Diego. Cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, siempre sentía esa pausa incómoda antes de responder. Nadie sabe muy bien qué decir cuando les cuentas que pasas tus días entre cuerpos sin vida, pero lo que nunca imaginé es que esas 2 décadas me marcarían de formas que ni siquiera puedo explicar del todo. Las verdades que descubrí en ese lugar frío y silencioso todavía me acompañan cada noche, y hoy, después de tanto tiempo, necesito compartir lo que viví. Porque hay cosas que la gente necesita saber, cosas que nadie te cuenta sobre la fragilidad de esta vida que todos damos por sentada. Pero antes de continuar, si esta historia te está resonando de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video nuevo. Cada historia que comparto aquí viene del corazón y de experiencias reales que necesitan ser escuchadas. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes, saber que estas palabras llegan a diferentes rincones del mundo. También cuéntame si alguna vez has tenido alguna experiencia que te haya cambiado la perspectiva sobre la vida. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que tengo que contarte es algo que he guardado durante demasiado tiempo. Comencé a trabajar en la morgue cuando tenía 35 años. Acababa de separarme de mi esposa. Necesitaba un cambio radical en mi vida, y cuando vi el anuncio buscando técnicos forenses, algo en mí sintió que era el momento. No tenía idea de lo que realmente implicaba. La entrevista fue breve. El doctor Ramírez, el médico forense jefe en ese entonces, me miró directamente a los ojos y me preguntó si creía que podría ver cosas que la mayoría de las personas nunca ven. Le dije que sí. Pensé que estaba preparado. Qué equivocado estaba. Mi primer día fue un martes de octubre. Recuerdo que hacía un calor inusual para esa época del año en San Diego, pero cuando bajé por las escaleras hacia el sótano del hospital donde quedaba la morgue, la temperatura bajó drásticamente. Ese frío artificial, ese olor a desinfectante, mezclado con algo más que nunca pude definir del todo, ese zumbido constante de los refrigeradores industriales. Todo eso se convertiría en mi realidad diaria durante los siguientes 21 años. La primera vez que vi un cuerpo sin vida, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era un hombre mayor, había tenido un paro cardíaco mientras dormía. Su rostro tenía una expresión casi pacífica, como si simplemente se hubiera quedado dormido. El doctor Ramírez me explicó cada paso del procedimiento. Su voz era calmada, profesional. Me di cuenta rápidamente de que él había aprendido a separar sus emociones de su trabajo. En ese momento pensé que yo también tendría que aprender a hacer lo mismo si quería sobrevivir en ese lugar. Los primeros meses fueron los más difíciles. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de las personas que habían pasado por nuestras mesas. Me costaba comer, había perdido casi 10 kilos. Mi hermana Daniela se preocupaba constantemente por mí. Tomás, ese trabajo te está consumiendo, me decía cada vez que nos veíamos los domingos para comer. Pero yo necesitaba esos ingresos, necesitaba mantenerme ocupado, necesitaba sentir que estaba haciendo algo útil, aunque fuera en ese lugar tan oscuro. Con el tiempo, desarrollé lo que mis colegas llamaban la coraza profesional. Aprendí a ver los cuerpos como casos, como situaciones que necesitaban ser documentadas y procesadas. Cada persona que llegaba tenía una historia, y nuestro trabajo era descubrir las piezas finales de esa historia. Accidentes de tránsito, paros cardíacos, complicaciones de salud, casos que requerían investigación más profunda. Cada día era diferente, pero la rutina se volvió mi ancla. La morgue del Hospital General de San Diego no era como las que ves en las series de televisión. Era más pequeña, más claustrofóbica. Teníamos capacidad para 32 cuerpos en los refrigeradores, aunque en días especialmente complicados llegábamos a tener más. Las paredes eran de un color verde pálido que se había descolorido con los años. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y había una ventana pequeña en la oficina
que daba a un patio interior donde nunca entraba mucho sol. Trabajábamos en turnos. Yo prefería el turno de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Me gustaba llegar cuando todavía estaba oscuro afuera, cuando el hospital recién comenzaba a despertar. Había algo casi meditativo en esa quietud. Preparaba el café en la pequeña cocina que teníamos, revisaba los casos que habían llegado durante la noche, organizaba los instrumentos. Todo tenía que estar en su lugar exacto. En un trabajo donde lidias con tanto caos, el orden se vuelve sagrado. Durante los primeros 5 años, todavía sentía que podía manejar la situación emocionalmente. Sí, había días difíciles, casos que me afectaban más que otros. Los más jóvenes siempre eran los peores. Pero me decía a mí mismo que estaba haciendo algo importante, que ayudaba a las familias a tener respuestas, a cerrar ciclos. Me aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas. Pero algo cambió alrededor del año 6 o 7. Empecé a notar que mi manera de ver el mundo estaba transformándose. Cuando caminaba por la calle, cuando veía a las personas riendo en los cafés, comprando en los mercados, viviendo sus vidas normales, yo no podía evitar pensar en cómo todos esos cuerpos sanos y llenos de vida eventualmente terminarían como los que yo veía cada día. Empecé a ver la temporalidad en todo, la fragilidad escondida bajo cada sonrisa, bajo cada conversación casual. Una tarde de primavera, mientras caminaba por el Balboa Park después del trabajo, vi a una pareja joven haciendo un picnic bajo un árbol. Se reían, compartían sándwiches, el sol de la tarde iluminaba sus rostros. Y en lugar de pensar en lo bonito de la escena, mi mente inmediatamente fue a todos los futuros posibles que podrían interrumpir ese momento. Un accidente inesperado, una enfermedad repentina, todas las formas en que la vida puede terminar cuando menos lo esperas. Me di cuenta en ese instante de que algo dentro de mí se había roto, que ya no podía ver el mundo con los mismos ojos que antes. Había casos que se quedaban conmigo más que otros. Recuerdo a una mujer de 42 años llamada Patricia. Había sido maestra de primaria. Llegó a nosotros después de complicaciones durante una cirugía de rutina. Cuando revisé sus pertenencias personales, encontré fotos de sus estudiantes, cartas de agradecimiento de padres, una libreta con planes de lecciones para el siguiente semestre. Esta mujer tenía toda una vida por delante, planes, personas que la esperaban. Y en cuestión de horas, todo eso simplemente dejó de existir. Ese caso me persiguió durante meses. Me preguntaba por sus estudiantes, cómo habrían recibido la noticia, cómo procesarían esa pérdida repentina. Pensaba en su familia, en cómo la vida de tanta gente se había alterado permanentemente en un solo día. Y me daba cuenta de que yo era uno de los últimos en tocarla, en cuidar de ella de alguna forma, aunque fuera solo documentando las circunstancias de su partida. Con el paso de los años, empecé a desarrollar lo que solo puedo describir como una hiperconciencia de la vida. Cada abrazo que le daba a mi hermana lo sentía con más intensidad. Cada comida que compartía con mis amigos la saboreaba de manera diferente, porque sabía, de una forma que la mayoría de las personas no saben, cuán rápido todo puede cambiar, cuán frágil es el hilo que nos sostiene aquí. Pero esa hiperconciencia también traía consigo una ansiedad constante. Empecé a preocuparme excesivamente por la salud de las personas que quería. Si mi hermana no me llamaba en 2 días, mi mente inmediatamente iba a los peores escenarios. Si un amigo mencionaba un dolor de cabeza persistente, yo le insistía en que fuera al médico inmediatamente. Las personas empezaron a decirme que me estaba volviendo un poco paranoico, pero ellos no habían visto lo que yo había visto. No sabían cuántas vidas se interrumpían sin previo aviso. Alrededor del año 12 o 13, empecé a tener problemas para dormir más serios. Las imágenes venían sin que yo las invocara. Rostros, manos, detalles que había tratado de olvidar durante el día, regresaban en la noche con una claridad brutal. Intenté hablar con un terapeuta, pero me resultaba difícil explicar exactamente qué me pasaba. No era trauma de un evento específico, era más bien una acumulación lenta y constante de miles de pequeños momentos
que se habían ido apilando en algún lugar oscuro de mi mente. El doctor Ramírez se había jubilado para entonces, y en su lugar estaba la doctora Suárez, una mujer de unos 40 años que era increíblemente competente, pero también notablemente fría. Un día, durante una pausa para el café, me preguntó cómo lo manejaba todo. Le dije la verdad, que cada vez me costaba más. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar del todo y me dijo algo que nunca olvidaré. Tomás, en este trabajo solo hay dos tipos de personas, los que aprenden a no sentir nada y los que eventualmente se quiebran. Necesitas decidir cuál vas a ser tú. Sus palabras me golpearon fuerte, porque me di cuenta de que yo estaba atrapado en el medio. No podía dejar de sentir, pero tampoco podía permitirme quebrarme completamente. Así que seguí, día tras día, arrastrando ese peso que se hacía cada vez más pesado. Uno de los aspectos más difíciles de trabajar en la morgue era lidiar con las familias. A veces venían a identificar a sus seres queridos, y esos momentos eran devastadores. Ver el momento exacto en que una persona comprende que su vida nunca volverá a ser la misma, ese colapso instantáneo de toda su realidad, era algo que ninguna coraza profesional podía protegerte de sentir. Recuerdo especialmente a un padre que vino a identificar a su hijo de 19 años. El joven había tenido un accidente mientras practicaba surf en La Joya. Cuando le mostré el cuerpo, el padre simplemente se quedó ahí, mirándolo durante lo que pareció una eternidad. No lloraba, no hablaba, solo miraba. Y luego, muy suavemente, le tocó la mano a su hijo y dijo: «Ibas a comenzar la universidad el próximo mes». Esas palabras me persiguieron durante semanas. Todo el futuro que había desaparecido, condensado en una sola frase. Desarrollé ciertos rituales personales para mantener mi cordura. Cada vez que terminaba un turno, antes de irme, pasaba unos minutos en el pequeño patio interior del hospital. Respiraba aire fresco, miraba el pedazo de cielo que se veía entre los edificios. Trataba de recordarme a mí mismo que afuera había un mundo que seguía girando, que seguía lleno de vida. Algunos días funcionaba, otros días no. También empecé a escribir. Nada elaborado, solo notas breves en una libreta. Pensamientos, observaciones, sentimientos que no podía compartir con nadie más. Escribía sobre la extrañeza de haber tocado tantas manos frías, de haber cerrado tantos ojos. Escribía sobre cómo el olor a desinfectante se había vuelto tan familiar que ya ni siquiera lo notaba la mayoría de los días. Escribía sobre el sonido particular que hacían las gavetas de los refrigeradores al abrirse y cerrarse. Un sonido que ahora está grabado permanentemente en algún lugar de mi memoria. En el año 17 tuvimos una situación particularmente complicada. Llegaron 5 cuerpos de una misma familia después de un accidente automovilístico en la Interstate 5. Padres y 3 hijos. El más pequeño tenía solo 6 años. Ese día quebró algo en mí que nunca se reparó completamente. Ver esos 5 cuerpos juntos, saber que una familia entera había dejado de existir en cuestión de segundos, fue demasiado incluso para mí, que ya creía haberlo visto todo. Esa noche, en lugar de irme a casa, me quedé en el patio del hospital hasta muy tarde. El cielo estaba despejado, las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad. Y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por esa familia, lloré por todos los casos que había visto, lloré por la persona que yo había sido antes de empezar ese trabajo y que ya no existía más. Mi hermana Daniela notó el cambio en mí. «Estás diferente», me dijo un domingo mientras compartíamos tacos en un restaurante de Chula Vista. «Es como si ya no estuvieras completamente presente». Tenía razón. Una parte de mí seguía atrapada en esa morgue, incluso cuando físicamente estaba lejos de ahí. Las conversaciones casuales me resultaban cada vez más difíciles. ¿Cómo podía preocuparme por cosas triviales cuando sabía con tanta claridad cuán efímero era todo? Empecé a evitar situaciones sociales. Las fiestas, las reuniones familiares grandes, todo eso me agotaba. La gente hablaba de sus problemas cotidianos, sus preocupaciones laborales, sus dramas personales, y yo solo podía pensar en lo insignificante
que todo eso parecía desde mi perspectiva. No era que me creyera superior, para nada. Era solo que mi punto de referencia se había desplazado tanto que ya no podía conectar con la experiencia normal de las personas. Uno de los técnicos más jóvenes, un chico llamado Marco que había empezado a trabajar con nosotros hacía unos 3 años, me preguntó un día cómo había logrado permanecer tanto tiempo en ese trabajo. Le dije honestamente que no estaba seguro de que logrado fuera la palabra correcta. Él me miró confundido, pero creo que con el tiempo entendería lo que quise decir. Este trabajo no es algo que logras, es algo que te modifica, te moldea, te transforma en alguien que nunca pensaste que serías. En mis últimos años en la morgue, desarrollé una especie de filosofía personal sobre todo lo que había presenciado. Me di cuenta de que cada cuerpo que pasaba por nuestras mesas representaba no solo una vida que había terminado, sino un universo entero de experiencias, recuerdos, conexiones. Cada persona había sido el centro de su propio mundo, la protagonista de su propia historia. Y ahora esas historias habían concluido, pero los ecos permanecían en las personas que habían sido tocadas por esas vidas. Empecé a pensar mucho sobre el significado. ¿Qué hace que una vida tenga sentido? ¿Son los años vividos? ¿Las personas que tocaste? ¿Los momentos de felicidad que experimentaste? En la morgue todos eran iguales. No importaba si habían sido ricos o sin recursos, famosos o anónimos. Al final, todos terminábamos en el mismo lugar, en una de esas gavetas frías de metal. Pero también vi algo hermoso en medio de toda esa tristeza. Vi familias que se unían en su dolor, que encontraban formas de honrar a sus seres queridos. Vi personas que donaban órganos de sus familiares, dando vida incluso en medio de la pérdida. Vi actos de amor tan profundos que me hacían llorar en la privacidad de mi oficina. El ser humano tiene una capacidad increíble tanto para sufrir como para amar, y yo fui testigo de ambos extremos durante todos esos años. Había un elemento de mi trabajo que muy pocas personas conocen. A veces, cuando revisaba las pertenencias personales de quienes llegaban a nosotros, encontraba pequeños tesoros, cartas no enviadas, fotos de momentos felices, listas de deseos nunca cumplidos. Estos objetos me mostraban fragmentos de quiénes habían sido estas personas cuando estaban vivas. Me recordaban que cada cuerpo sin vida frente a mí había sido una vez un niño que soñaba, un adolescente que se enamoraba, un adulto que luchaba con sus propios desafíos. Guardé algunos de estos objetos en mi memoria. No físicamente, por supuesto, todo tenía que ser devuelto a las familias o mantenido como evidencia, pero en mi mente creé una especie de museo personal de todas estas vidas fragmentadas que había tocado. El reloj de bolsillo de un hombre mayor que había pertenecido a su abuelo. El diario de una mujer joven lleno de poemas. La foto desgastada de una pareja en su luna de miel. Todos estos fragmentos me acompañan todavía. En el año 20, empecé a considerar seriamente la idea de renunciar. Me estaba acercando a la jubilación de todos modos y sentía que ya no me quedaba mucho más que dar a ese trabajo. Mi salud mental estaba deteriorada. Mi capacidad para conectar con otras personas estaba comprometida. Necesitaba intentar recuperar algo de lo que había perdido durante todas esas décadas en ese sótano frío del hospital, pero había una parte de mí que se resistía a irse. Después de 21 años, ese lugar se había convertido en algo familiar, casi reconfortante en su previsibilidad. Sabía exactamente qué esperar cada día, sabía mi rol, sabía mi propósito. La idea de dejar todo eso atrás y enfrentarme al mundo exterior, un mundo que ya no entendía completamente, me aterraba de formas que no podía expresar. Finalmente, en mi última semana de trabajo, tuve un caso que cerró perfectamente mi tiempo en la morgue. Era un hombre mayor, 83 años, que había fallecido pacíficamente mientras dormía. Cuando revisé su historia médica, vi que había vivido una vida larga y aparentemente plena. Había sido maestro de música, estaba rodeado de familia, había viajado por el mundo. Su rostro tenía una expresión serena, casi contenta. Mientras procesaba ese último caso, sentí una especie de paz que no había experimentado en años.
Me di cuenta de que, aunque había visto tanto sufrimiento y pérdida, también había sido testigo de la culminación natural de muchas vidas bien vividas. No todas las historias eran trágicas. Algunas personas llegaban a nosotros después de haber vivido plenamente, después de haber amado profundamente, después de haber dejado su marca en el mundo. Mi último día fue un viernes de junio. Limpié mi casillero, me despedí de mis colegas, entregué mis identificaciones y llaves. Cuando subí las escaleras por última vez, dejando atrás ese sótano frío y ese olor a desinfectante, sentí un peso que se levantaba ligeramente de mis hombros. Pero también sentí miedo, porque después de 21 años definiendo mi vida por ese trabajo, no estaba seguro de quién era yo sin él. Ahora, varios años después de mi jubilación, todavía estoy procesando todo lo que viví. Las verdades que descubrí en esa morgue me acompañan cada día. La verdad sobre nuestra fragilidad, sobre cómo todo puede cambiar en un instante. La verdad sobre el amor y el dolor, y cómo están tan entrelazados que es imposible separar uno del otro. La verdad sobre el significado, y cómo cada vida, no importa cuán breve o larga, deja algún tipo de marca en el universo. Hay noches en que todavía no puedo dormir, en que las imágenes regresan con toda su intensidad. Hay días en que me pregunto si valió la pena, si esos 21 años sirvieron para algo más que para marcarme permanentemente. Pero también hay momentos de claridad en los que entiendo que fui testigo de algo profundo, algo que la mayoría de las personas nunca ven. Fui el guardián silencioso de miles de historias finales, y eso, de alguna forma extraña, fue un privilegio. Lo que más me atormenta no son los casos violentos o las situaciones trágicas, aunque esas ciertamente dejaron su marca. Lo que realmente me persigue es el peso acumulado de toda esa temporalidad, de haber estado tan cerca, durante tanto tiempo, del final de todo. Es difícil volver a ver la vida con inocencia después de eso. Es difícil permitirte creer que las cosas durarán cuando sabes con tanta certeza que no es así. Pero también aprendí que esa conciencia de la fragilidad puede ser un regalo si logras transformarla. Ahora abrazo a las personas que amo con más fuerza. Ahora aprecio los atardeceres de una manera que nunca antes lo hice. Ahora entiendo que cada momento es precioso precisamente porque es temporal. Mi tiempo en la morgue me robó algo, sí, pero también me dio una perspectiva que es al mismo tiempo dolorosa y valiosa. A las personas que trabajan en campos similares, solo puedo decirles esto: cuiden su salud mental tanto como cuidan su salud física. No caigan en la trampa de creer que pueden manejar todo solos. No esperen 21 años para pedir ayuda como lo hice yo. Este tipo de trabajo te cambia de formas que no siempre son visibles inmediatamente, y esos cambios pueden acumularse hasta convertirse en algo que ya no puedes cargar solo. Y a todos los demás les digo, no den por sentado el regalo ordinario de estar vivos. Las conversaciones casuales con amigos, las comidas en familia, las risas compartidas, todos esos momentos que parecen tan comunes y corrientes, son en realidad extraordinarios. Son milagros pequeños que merecen ser celebrados, porque trabajar en la morgue me enseñó que todo eso puede desaparecer en un segundo. Y cuando se va, lo que más duele no son las grandes cosas que nunca hiciste, sino los pequeños momentos que no apreciaste cuando los tenías. Las verdades que vi durante esos 21 años todavía me atormentan, es cierto, pero también me han dado algo que no tenía antes: una profunda gratitud por esta vida complicada, dolorosa, hermosa y temporal. Cada mañana que me despierto, cada respiración que tomo, cada abrazo que doy, todo eso tiene un peso y un significado que no tenía antes de esos años, en el sótano del Hospital General de San Diego. Termino esta historia sabiendo que hay personas que no entenderán por qué hice este trabajo durante tanto tiempo. Hay personas que pensarán que estoy roto, dañado irreparablemente, y tal vez tengan razón. Pero también sé que fui necesario, que alguien tenía que hacer ese trabajo, que esas miles de personas que pasaron por mis manos merecían ser tratadas con dignidad y respeto en sus momentos finales. Y eso, al menos,
me da algún consuelo. Si esta historia te ha movido de alguna manera, si te ha hecho pensar diferente sobre tu propia vida, te pido que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Compartir estas experiencias no es fácil para mí, pero siento que es necesario. Y déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto, si has tenido experiencias similares que hayan cambiado tu perspectiva sobre la vida. Me encantaría saber de ti, saber que estas palabras resonaron con alguien más. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y valoren cada momento que tienen, porque créanme, el tiempo es lo único que nunca podemos recuperar.